Vamos a entrar en nuestro mensaje de hoy. El pastor Héctor me ha pedido hace 2 semanas que yo predicara en el día de hoy. Llevo 2 semanas orando y preparándome para ese mensaje. Llegó el momento en que yo dije, Señor, confírmame de qué hablo. Cuando tuve la primera idea, yo dije, Señor, ayúdame porque yo te necesito. ¿Será muy fuerte? ¿Será muy suave? Padre, yo quiero estar en el centro de tu voluntad. No se trata de mí. Yo no tengo nada que decir. Hermanos, yo no tengo nada que decir. Es Dios quien tiene que decirlo. Y hoy, esta mañana, Dios me reafirmó lo que ya me había confirmado con respecto a este mensaje. Y digo esto porque mi hermano Rafael dio una clase esta mañana especial. Rafa, le doy gloria a Dios por tu vida, por tu ministerio, por tu devoción, por tu diligencia y por la manera en que tú te dejas usar por el Señor. Les tengo una mala noticia. Si ustedes tuvieron un problema que no pudieron llegar temprano a la escuela dominical, se perdieron la primera parte del mensaje de hoy. Dios me confirma porque lo que habló Rafael en la clase es parte de lo que yo quiero comentarles hoy. Mire, Rafael estuvo analizando durante la clase de esta mañana que el Evangelio de Cristo es objetivo, no es subjetivo. Hermanos, no es lo que nosotros creamos de la verdad de Cristo. Es lo que Cristo está haciendo cada uno de los días objetivamente en nosotros. Esa es la base del Evangelio. El Evangelio no lo podemos acomodar a lo que nosotros creemos. El Evangelio no nos podemos dejar contaminar con una verdad a medias. De ello vamos a estar conversando hoy. Yo creo que cada día se hace más y más importante que la iglesia evangélica del siglo XXI siga la verdad de la Escritura. Rafael hablaba de esto esta mañana. Mire, cada día la iglesia evangélica tiene que ser más apegada a la verdad y a la palabra de Dios, al significado real de lo que la palabra de Dios quiere decir, sin engañarnos, hermanos, sin que alguien venga a darnos un evangelio a la mitad. Todo el mundo se queda diciendo, Dios es amor, Dios es amor. Sí, amén, Dios es amor, Juan 3:16. Nadie tiene duda de eso. Pero ¿usted sabe qué? Ese amor de Dios se va a multiplicar y se va a bendecir en la medida en que usted sea diligente, obediente, respetuoso con los preceptos de Dios. Hermano, usted no puede analizar la Biblia, el contexto de lo que la Sagrada Escritura está diciendo a su manera. Usted tiene que encontrar el verdadero significado, el propósito original mediante el cual el Rey quiso hablar para que usted y yo fuéramos instruidos en esa verdad. Porque Él dijo que íbamos a conocer la verdad y que la verdad que iba a ser, nos iba a hacer libres, porque nos iba a conducir a toda verdad. Por eso yo creo fervientemente que la iglesia del siglo XXI tiene que ser cada vez más clara en la palabra de Dios, más objetiva en la palabra de Dios. No se puede dejar engañar, no se puede dejar confundir. Tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que llenarnos de la palabra y tenemos que vivir conforme a la palabra. No a lo que usted y yo un día entendimos en nuestra propia ignorancia, que era lo que Dios quería decir. No, hermanos, tenemos que ponernos la armadura de la fe para cada día crecer en el conocimiento de la palabra y para cada día hacer lo que Dios espera que usted y yo hagamos cada uno de los días. Nosotros los cristianos del siglo XXI, en un mundo cada vez más y más oscuro, lamentablemente, mire, estamos llamados a ser cada día más y más luz, porque tenemos que reflejar la luz de Cristo. Para eso nosotros estamos aquí, sobre todo en un mundo de tanta oscuridad, en un mundo de tanta tiniebla, en un mundo de tanta perdición. Usted y yo, usted y yo, estamos llamados a ser esa luz de Cristo porque nosotros tenemos que menguar para que Él sea el que crezca. Y tenemos que reflejar la luz de Cristo porque la luz de Cristo trae salvación, porque la luz de Cristo trae sanidad, porque la luz de Cristo trae transformación. Y eso es lo que la iglesia del siglo XXI necesita saber. La iglesia del siglo XXI, digo, y es mi opinión, nadie me lo dijo, no necesita ser un club social.
La iglesia del siglo XXI necesita estar comprometida con la obra de su Salvador. Hermanos, miren, si usted regularmente asiste a una iglesia, y esto también lo quiero decir a las personas que nos están siguiendo por las plataformas y nuestras redes sociales, si usted es de las personas que regularmente asiste a una iglesia y todo está bien, pregúntese qué está fallando. Hermanos, dice la palabra de Dios que ella es espada de doble filo. Dice la palabra de Dios que ella confronta, que ella redarguye, que ella transforma, que ella cambia. La iglesia del siglo XXI no está llamada a ser un club social donde todas las semanas hagamos una fiesta, donde todas las semanas compartamos una actividad, en lo cual no hay nada malo. Es correcto, ahí crece la coinonía entre los miembros de una iglesia. Pero sobre todas las cosas, la iglesia del siglo XXI necesita ser ejemplo de lo que Cristo quiere que nosotros seamos. Cuando usted vaya a una iglesia y usted asista por tiempo y tiempo y tiempo y tiempo, y mire, no hay nada que le llame la atención, no hay nada que le confronte, no hay nada que le ayude a creer, ¿estoy haciendo esto bien o estoy haciendo esto mal? Hermanos, créanme, algo está fallando. Porque necesitamos cada día más estar cerca de la verdad y de la fuente de Cristo y de lo que Cristo quiere dejarnos a través de su palabra. Lastimosamente creo que hay muchas iglesias evangélicas en el siglo XXI, es mi opinión, una vez más. Creo que se han acomodado a los vientos de posmodernidad. Creo que se han acomodado a los nuevos tiempos, a los avances de la tecnología. Mire, el evangelio se pasó a través de los discípulos y llegó al fin del mundo cuando todavía no había wifi, cuando no había teléfono inteligente, cuando no existía internet, cuando no existía nada de lo que usted y yo tenemos hoy. Incluso esto que usted y yo tenemos hoy, cuando comenzó, no estaba completo como nosotros lo tenemos hoy. Tenemos que regresar a la fuente inicial, tenemos que regresar a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque en la medida en que seamos esa iglesia que cumple lo que dice la palabra de Dios, hermanos, vamos a ser bendecidos. Y hay muchas iglesias evangélicas hoy que cambian la verdad, que transforman la verdad, o en el peor de los casos dan una verdad a medias. Es el caso que le puse de que Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero Dios también es fuego consumidor. Eso no lo incluyen en su palabra. Pero Dios también transforma y Dios también cambia. Eso no lo incluyen en su palabra. Y muchas iglesias evangélicas, en mi opinión, cogen este mensaje y le dicen a la gente, haz lo que tú quieras. No hay problema. Dios es amor. Dios te va a bendecir. Y de ello hoy nosotros queremos estar meditando. Nada lo confronta, algo falla. Algo le enseña, Dios está obrando en usted. Manténgase eso en mente. Hoy quiero invitarles a meditar sobre un pasaje en general, en mi manera de ver, muy conocido. Hermanos, no llevo 2 semanas preparando este mensaje porque quiero buscar algo nuevo que no se haya dicho. No, honestamente, delante de ustedes no. Este mensaje, este pasaje se ha predicado, probablemente ustedes lo hayan escuchado 200, 300, 400 veces. No hay nada nuevo que decir porque el pasaje habla por sí solo. Sin embargo, yo hoy quiero invitarles a meditar en este pasaje porque, número 1, se ha usado muchas veces y, número 2, en mi opinión, se ha mal usado muchas veces con un pretexto fuera del contexto en el cual Dios inicialmente lo quiso hablar. Yo quiero, por favor, pedirles que ustedes se pongan de pie. Vamos juntos a leer la palabra de Dios. Siempre es responsabilidad de los que están en el púlpito decir que este libro no contiene la palabra de Dios. Atención, no se deje engañar. Esta es la primera verdad del día, para el que no lo sepa. Este libro no contiene la palabra de Dios, hermanos. Este libro es la palabra de Dios. Vamos a reverenciar la palabra de Dios. Yo les invito a ir al Pentateuco, al Antiguo Testamento. Específicamente vamos al capítulo 28 de Deuteronomio, capítulo 28, y vamos a estar leyendo, por favor, los versículos del 11 al 13. Repito, Deuteronomio 28, del 11 al 13, y dice la palabra de Dios. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar.
Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias por tu palabra, Señor, y te damos las gracias por este tiempo y este privilegio que tú nos concedes, Señor, de exponer tu palabra. Padre, no confiamos en ninguna capacidad humana, Señor. No queremos oírnos a nosotros mismos, queremos oír, queremos vivir, queremos entender, queremos recibir tu palabra, Señor. Queremos ponernos en tus manos y que sea tu Espíritu Santo ministrando cada corazón y cada necesidad aquí, Señor. Somos conscientes, Padre, del peso y la responsabilidad de guiar a tu pueblo a la verdad y pedimos tu auxilio y tu socorro, Señor. Ayúdanos, toma el control de este tiempo, que sea tu voz, Señor, la que se escuche, que sean tus palabras y que sea tu verdad, no la mía, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano, gracias. He puesto como título a este mensaje, somos cabeza y no cola. Eso es una verdad. Eso es bíblico. Somos cabeza y no cola. Pero ¿se ha preguntado usted si está siendo cabeza o si está siendo cola? ¿Se ha preguntado usted si está cumpliendo con lo que Dios espera para que usted sea cabeza? Miren, el pasaje que nosotros acabamos de leer se ha utilizado tantas veces como esta verdad media de la que le hablé al principio. He escuchado muchas predicaciones, muchos predicadores, muchos mensajes que utilizan este pasaje de que somos cabeza y no cola, y por eso digo que es una verdad a medias, porque utilizan ese pasaje para que usted haga lo que quiera, en cualquier denominación, algunas más carismáticas que otras, lo he escuchado decir, dale, tú puedes, porque Dios te hizo cabeza y no cola. No, voy a hacer tal cosa, me voy de este país, voy a abrir un negocio, voy a tener una herencia, voy a tener una fortuna. Dale, tú puedes, porque Dios te hizo cabeza y no cola. Ojo con eso, hermanos, es una verdad a medias, no se deje engañar. Sí, es a medias, porque ciertamente Dios nos hizo cabeza y no cola, pero Dios nos hizo una cabeza y una cola para que nosotros seamos el reflejo de lo que Él quiere que nosotros seamos. Y entonces, solo entonces, nosotros vamos a ser bendecidos. Este capítulo 28 de Deuteronomio habla de las bendiciones de Dios y también habla de las maldiciones de Dios. Yo quiero centrarme inicialmente en las bendiciones. Para una segunda parte pudiéramos hablar otro día de las maldiciones y de las consecuencias de las acciones de aquellas personas que voluntaria o ignorantemente deciden no hacer lo que Dios espera de ellos. Vamos a centrarnos inicialmente en las bendiciones, porque he escuchado a tantas personas decir, no te preocupes, Dios te va a bendecir. Y nosotros no sabemos lo que están haciendo. No te preocupes, Dios te va a bendecir. Voy a abrir un negocio. Dios te va a bendecir. Hermano, no, Dios le va a bendecir en su negocio si usted actúa bien delante de Dios. Dios le va a bendecir en su iglesia si usted hace lo correcto delante de Dios. Dios le va a bendecir en su matrimonio, en su familia, en su trabajo, si usted hace lo correcto delante de Dios, porque Dios le hizo cabeza. Dios no le hizo cola. Por ejemplo, las personas que tienen un negocio, que bueno, es una bendición de parte de Dios, pero sepan que Dios no aprueba la falsa balanza. Está en la Biblia, búsquelo. Quiere decir, usted no ore por una bendición, una prosperidad sobre su negocio si usted no tiene una justa balanza, porque Dios no progresa la falsa balanza. Tiene que ser sobre todo muy cuidadoso de saber cuál es la verdad bíblica que hay en el texto que usted está escuchando. Y hoy nos queremos centrar precisamente en esa parte, porque algunas personas se quedan en la lectura epidérmica, en la primera capa de la piel y dicen, oye lo que dijo, Dios te va a bendecir. Sí, Dios te va a bendecir, pero si tú eres obediente.
Este capítulo 28 de Deuteronomio, cuando lo vamos a analizar, tenemos inicialmente que centrarnos por parte. Y yo les invito brevemente a acercarnos al contexto inmediato de este capítulo 28. Ese contexto inmediato es lo que justo antes del capítulo que hoy vamos a estudiar está sucediendo según el canon bíblico, la Escritura. El contexto inmediato del capítulo 28 de Deuteronomio, por supuesto, es lo que sucedió en el capítulo 27. Y aquí nos está hablando un hecho que todos nosotros conocemos y yo quiero que ustedes piensen en eso. En el capítulo 27, Dios le está diciendo a Moisés que aliste 2 tablas. Vamos a ver cómo está diciendo Deuteronomio capítulo 27, específicamente el verso número 3. Dice Dios a Moisés: y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. Miren, la historia es muy singular, pero con un peso extraordinario para nosotros poderla comprender. Ustedes recordarán que la primera vez que Dios le da a Moisés los 10 mandamientos en 2 tablas, Moisés bajaba del pacto del Sinaí. Eso se conoce en la Biblia como el pacto del Sinaí, porque Dios en primera persona hace este pacto con Moisés. Dice la Biblia que Moisés descendía del Sinaí y las personas no le podían mirar. Las personas hacían esto, miren, porque se tenían que cubrir, porque el rostro de Moisés irradiaba la luz. Hoy nosotros sabemos que es la luz de Cristo. Entonces, cuando Moisés baja con esas primeras tablas de los 10 mandamientos, ¿qué sucede? Encuentra un pueblo haciendo lo que le da la gana. Estaban adorando al becerro de oro. En lo que Moisés estaba allá arriba hablando con Dios, ellos estaban debajo, en la falda del monte, adorando el becerro de oro. Dice la Biblia que Moisés entró en un arrebato, tiró las piedras y se rompieron las tablas de la ley. Y ese es el antecedente del capítulo 27. Es importante que ustedes noten que el 28 Dios está diciendo: mira, vamos otra vez a hacer la ley. Vamos otra vez, alista 2 tablas. Ustedes saben por qué, hermanos. Porque Dios estaba insistiendo en que ese pueblo fuera obediente. Porque Dios quería bendecir a ese pueblo a través de su obediencia. Tina lo había dicho esta mañana orando por las ofrendas. Nosotros somos injertados por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario en ese pueblo. Este pasaje fue exclusivamente escrito para el pueblo de Israel, el antiguo Israel, que necesitaba conocer quién era el Dios que los estaba guiando a través del desierto. Miren, los 10 mandamientos no se hicieron por un capricho de Dios. Los 10 mandamientos se dieron para que el pueblo supiera cuál era el santo, santo, santo Dios que estaba con el pueblo de Israel. Dios tenía que revelarse a ese pueblo. Ese pueblo tenía que cumplir en santidad para acercarse a ese Dios que ya había prometido bendecirles y llevarlos a una tierra en la cual iba a fluir leche y miel. Eso lo ha hecho con nosotros, hermanos. A nosotros también nos llamó para esa bendición. A nosotros también nos puso como parte de ese pueblo de Israel por el sacrificio de Cristo una vez y para siempre en nosotros. Pero hoy nosotros también necesitamos ser obedientes como Dios le estaba pidiendo obediencia al pueblo de Israel. Ese fue el propósito de los 10 mandamientos. Y cuando entramos específicamente en el capítulo 28 de Deuteronomio, aquí vamos a ver lo que Dios le está diciendo a propósito de lo que sucedió en el 27. Dios le estaba diciendo: mira, no te olvides de lo que hablamos hace unos días en el capítulo 27. Mira, esto no ha cambiado, se rompieron las leyes, las tablas. Dios no le está diciendo: mira, se rompieron las tablas, ya no hay leyes. No, Dios le está diciendo: mira, se rompieron las tablas, hay que hacerlas otra vez. Porque el pueblo tiene que ser obediente. Usted tiene un llamado a ser obediente. Usted, yo, todos tenemos un llamado a ser obedientes para alcanzar la bendición de Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, como tenía que hacerlo el pueblo de Israel. Yo quiero regresar específicamente ahora al capítulo 28 y vamos a leer el verso 1.
Yo quiero que ustedes reparen conmigo el análisis literario que está diciendo brevemente este capítulo 28 en el verso 1. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios. Yo no sé si literariamente este pasaje les cuenta algo a ustedes que les llame la atención. Aquí hay un juego de palabras muy interesantes que no fueron escritas, hermanos, para buscar una manera bonita de empezar este versículo. En primer lugar, quiero que noten ahí, por favor, si podemos regresar al capítulo 1 del 28. Ahí está diciendo: acontecerá. Hermanos, eso es una promesa, eso es un decreto, eso no va a cambiar. Dios dice: acontecerá. Delo por hecho. El rey lo dijo: acontecerá. Pero acto seguido hay una condicional. Hay una condición que tenemos que ser conscientes de eso. Ok, acontecerá si. Ahí no está diciendo acontecerá cuando hagas lo que tú quieras. Acontecerá cuando te comportes como tú quieras. Acontecerá cuando todo viento de doctrina te lleve a donde tú quieras. No, la Biblia es clara, espada de dos filos. Está diciendo: acontecerá que si oyeres atentamente las palabras que Jehová tu Dios te habla hoy. Y termina diciendo otro sí al final del versículo: entonces también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Hay una condición que usted y yo tenemos que cumplir. Eso se llama obediencia. Está decretado por parte de Dios que nos va a bendecir. Está decretado por parte de Dios que Dios quiere bendecir a su pueblo, pero el pueblo de Dios está llamado a la obediencia, hermanos. Hay una recompensa. Dios exaltará a su pueblo en la medida en que su pueblo sea obediente, sea diligente. Hermanos, en la medida en que usted y yo nos parezcamos más a Cristo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Eso es lo que tenemos que hacer. Y en esa medida Dios nos va a exaltar. No se dejen engañar por esas predicaciones tan carismáticas que dicen: eres cabeza, no eres cola, Dios te va a bendecir, dale para adelante, hazlo, tú puedes. Imagínalo en tu mente, decrétalo en tu corazón, tú verás que lo vas a hacer. Hermano, no se deje engañar. Si usted no está en los planes y en la voluntad de Dios, usted no va a ver esa bendición que usted está buscando. Y todos queremos la bendición de Dios. Todos necesitamos la bendición de Dios. En otras palabras, se lo voy a decir: si hacemos lo que Dios espera de nosotros, Dios nos va a bendecir. Eso es causa y efecto. Eso no es casualidad. Eso no es, como decíamos en Cuba, un vamos a ver a lo mejor por si acaso. No, eso está decretado así. Si usted hace esto, mire, el efecto va a ser esto. Eso es lo que necesita la iglesia evangélica del siglo XXI. Estar cada día más arraigado a la verdad, al propósito, a la obediencia y a la luz de Cristo en nuestras vidas, desde su propia posición. Esposo, esposa, madre, padre, tío, tía, abuela, abuelo, hermano, hermana, primo, prima, maestro, en su lugar de trabajo. Eso es a lo que nosotros estamos llamados a hacer. La iglesia evangélica del siglo XXI está comprometida a la obediencia. Está comprometida a seguir la voluntad, el llamado de Dios. Hermanos, sin obediencia no va a haber bendición. No ore por bendición en su casa si no hay obediencia. No ore por bendición en su negocio si no hay obediencia. No ore por bendición en su trabajo si usted no es obediente. La obediencia trae bendición. En la medida en que nosotros como nación seamos más obedientes, vamos a ser una nación más bendecida.
como congregación, como familias, como matrimonios, como hogares cristianos, en la medida que seamos más obedientes, vamos a ser más bendecidos. Miren, yo sufro amargamente porque por la gracia de Dios las personas que después de un tiempo nos hacemos ciudadanos de este gran país y estudiamos la historia, y nosotros vemos cómo de un principio los padres fundadores de esta nación fundaron esta nación con los preceptos y la voluntad de Dios, y que hoy día, hermanos, hay tantos y tantos que insisten en derogar todos los decretos que Dios hizo y la fundación de este país. Hermanos, qué triste. ¿No se dan cuenta que en la medida en que esta nación y todas en la tierra pongan a Dios en el centro de la voluntad y de la obediencia, no serán bendecidos? Mire, yo recuerdo que hace unos años un famoso presidente del cual yo soy seguidor, no voy a decir su nombre, estoy hablando de Dios, no estoy haciendo campaña política, pero yo recuerdo hoy un vicepresidente que hace unos años se buscó un problema. ¿Ustedes saben por qué? Porque decretó que la oración regresara como primera actividad en las escuelas públicas de este país. Este país ya no oraba para comenzar el día en las escuelas. Nuestros hijos necesitan orar, nosotros necesitamos orar. Ese expresidente, una de las primeras cosas que hizo fue instituir nuevamente la oración para que todo fuera a partir de una oración en las escuelas, en los trabajos. Lo necesitamos. Y ese expresidente se buscó problemas por eso. Bueno, la Biblia dice, a lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno, y nosotros lo sabemos. Pero hoy la iglesia del siglo XXI tiene que ser consciente de que esta iglesia está llamada a ser obediente en la verdad de Cristo, en la objetiva verdad de Cristo, como nos enseñaba Rafael esta mañana. No en lo que usted crea que puede ser bueno, que puede ser malo, o que esto no es tan malo, o que esto, bueno, Dios mío. No, hermanos. La bendición de Dios es una y es para la iglesia que hace su voluntad. Tenemos que ser conscientes de eso. Mire, usted por favor nunca se deje engañar por esos falsos predicadores, por esas falsas iglesias en las cuales ya a usted no le queda muy bien definir cuál es la verdadera doctrina de ellos. Si la doctrina de Cristo, si la doctrina de la verdad o la doctrina de que tú puedes. ¿Cuántas veces no hemos visto y hemos oído, tú puedes, tú puedes, tú puedes? No. Mire, uno de los versículos, en mi opinión, peor usados por una persona que conoce Biblia pero que no tiene una relación con Dios es Filipenses 4:13. A todos nos gusta Filipenses 4:13. ¿Qué dice Tina? Todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. A todos nos gusta ese pasaje, ese versículo. Es una verdad bíblica. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, ¿usted sabe qué quiere decir todo lo puedo en? Hermano, si Cristo no está en la ecuación, si Cristo no está en el centro de su voluntad, si Cristo no está en el centro de la obediencia, si Cristo no está en el centro del propósito, usted no puede nada. Porque necesitamos todo pasarlo a través de la luz de la verdad revelada en la palabra de Dios. No es lo que usted quiera interpretar para usted, no es lo que usted quiera acomodar para usted. No se deje engañar por esos falsos predicadores que dicen, oye, imagínalo y lo lograrás. Oye, represéntatelo en la mente y tú verás que se va a hacer realidad. Hermanos, qué confusión y qué ignorancia. Qué bueno que nosotros, por la gracia de Dios, hemos descubierto esa verdad, porque Cristo lo dijo, que íbamos a conocer la verdad, porque sabemos que se nos cayeron las escamas de los ojos, porque sabemos que la verdad es Cristo, no nosotros. Y la iglesia del siglo XXI tiene que ser muy consciente de eso. Tenemos que ser obedientes, número uno, para que Dios nos pueda bendecir. Y queremos ser obedientes porque es bueno. Y queremos ser obedientes porque estamos llamados a seguir, a servir al Dios que todo lo puede. Tenemos que ser obedientes porque necesitamos la bendición. Y dice Proverbios, en el capítulo 10, en el verso 22, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella.
El pueblo de Dios quiere ser bendecido. Qué bueno. Busquemos la bendición de Dios a través de la obediencia. Número 2, en este pasaje yo quiero mostrarles el argumento que se esgrime particularmente en el verso 13 sobre nuestra identidad. Y estos son los puntos fundamentales del pasaje, del estudio que estamos teniendo hoy. Número 1, obediencia, llamado a la obediencia, compromiso a la obediencia. Y número 2, identidad. Vamos a leer el verso 13 de este capítulo 28 de Deuteronomio. Dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Eso es una verdad bíblica cuando nosotros la leemos en el contexto de lo que estamos estudiando en este capítulo 28. Pero es una verdad a media si alguien viene y le dice: oye, haz lo que tú quieras, que tú eres cabeza y no cola. Oye, no vayas a la iglesia, no ores, no leas la Biblia, no pongas las manos en el arado, no hagas nada de lo que tienes que hacer porque Dios te hizo cabeza y no cola. Miren, los cristianos de la iglesia evangélica del siglo XXI tienen que ser cada vez más conscientes que sí, que Dios nos hizo cabeza y no cola para andar en las buenas obras de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, Dios nos hizo cabeza y no cola para andar en su voluntad. Dios nos hizo cabeza y no cola para transformar, para cambiar, para alentar al amor y a las buenas obras los unos por los otros. Para eso Dios nos hizo cabeza y no cola. Dios no le hizo cabeza para que usted sea el mejor médico de Estados Unidos o de cualquier lugar del mundo, el mejor abogado, el mejor maestro, el mejor ingeniero, el mejor militar, el mejor astronauta. No, Dios le hizo cabeza y no cola para que usted sea ejemplo de lo que Él puede hacer a través de usted. Para eso somos cabeza y no cola. Y aquí por eso es que decimos que esto es una verdad media, que muchas veces se tergiversa el mensaje, porque todo el mundo se queda con un espíritu de alegría contagiosa al decir y a oír esta verdad: Dios te hizo cabeza y no cola. Pero no te están diciendo que para ello tienes que ser obediente. El punto número 2 que tenemos que ver en este pasaje, yo les propongo, es nuestro rasgo de identidad. Mire, nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, lo tenemos claro. Qué bueno que por la gracia y la revelación del Dios vivo y de poder, sabemos que usted y yo no nacimos de un experimento, sabemos que no caímos de una cigüeña, como decían en Cuba, sabemos que no somos producto de un dinosaurio que se extinguió y en fin, whatever. Mire, en el relato de la creación en Génesis, cuando estaba la perfecta Trinidad allí, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo dijo: hagamos. Eso está claro para nosotros por la revelación, por el canon bíblico, por la fe en nuestros corazones. Hagamos. Somos hechos, sí, a la imagen y semejanza de Dios. Somos hechos cabeza, es cierto. Ustedes saben cuál es la posición de la cabeza. Recuerden, el cuerpo humano se conforma de cabeza, tronco y extremidades. Eso está bien. ¿Cuál es la posición de la cabeza? Lo primero. ¿Cuál es la posición de la cola? Lo último. ¿Y qué importancia tiene ser cabeza y no ser cola? ¿Se ha puesto a meditar en eso? Mire, por ejemplo, cuando un toro, un león, un animal salvaje lo va a embestir, usted lo primero que ve es la cabeza de ese animal. Usted no ve la cola. Yo no recuerdo en ninguna parte de la vida que se haya descrito que un animal vino a agredir, a embestir a una persona corriendo de espalda, corriendo marcha atrás. No, lo primero es la cabeza, hermanos. Dios nos hizo a nosotros también cabeza. ¿Cuál es la importancia de ser cabeza? Bueno, en la cabeza están las emociones, en la cabeza están las decisiones, en la cabeza está la voluntad, en la cabeza están las acciones que nosotros podemos tomar. La cola no. La cola es sencillamente disciplinada y va hacia donde va la cabeza. Hoy el pueblo de Cristo está llamado cada vez más a ser cabeza donde usted está, a ser cabeza en su congregación, a ser cabeza en su hogar, a ser cabeza en su vecindario, a ser cabeza en su trabajo, a ser cabeza, mire, sencillamente donde Dios le lleve.
No importa que ya esté en la tierra que fluye leche o miel o esté esperando por el cumplimiento de esa promesa. Donde Dios le puso, florezca. Donde Dios le puso, brille. Porque usted está llamado a reflejar esa luz de Cristo. Es bíblico que Dios nos hizo cabeza y no cola. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Fuimos sobre todo encomendados a exhibir la gloria de aquel que nos salvó. Y por eso hoy tenemos que preguntarnos, ¿somos cabeza o somos cola? Hermanos, ser cabeza significa estar en primera fila. En la primera fila de la misericordia. En la primera fila del perdón. Qué difícil es perdonar, ¿verdad? Yo sé que es difícil perdonar. Pero yo sé que es mejor olvidar la ofensa y perdonar, porque eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Ser cabeza significa estar en la primera fila. Ser cola significa estar en el asiento más cómodo al final del templo, donde usted no tiene nada que hacer. Donde, mire, no se escuchan ni los amén si alguna vez lo dicen. Donde, mire, no se ve si levanta un día las manos en la alabanza. Eso significa ser cola. Significa ser cola cuando en su iglesia hay una necesidad y usted no pone las manos en el arado pudiéndolo hacer. Significa ser cola cuando usted está en Walmart haciendo la compra del mes y alguien está haciendo lo incorrecto y usted no dice, está mal. Eso significa ser cola, hermanos. Y ya hemos aprendido en este capítulo que seremos cabeza y no cola para ser bendecidos por Dios. Mire, en esta iglesia le damos gloria a Dios. Para mí esta es una iglesia no solo muy querida, sino una iglesia especial, lo digo con sinceridad. Quizás no seamos una iglesia perfecta, estoy casi seguro que eso es así. Pero mire, estamos agradecidos a Dios por los líderes, por las personas que con toda diligencia cada semana trabajan para esta congregación. Recientemente muchas personas se sumaron a la escuela bíblica dominical cuando nosotros necesitábamos obreros. Ellos levantaron sus manos y dijeron, yo me voy a incorporar a dar clase. ¿A dónde voy? ¿A los niños? ¿A los jóvenes? ¿A los adultos? ¿A dónde tengo que ir? Mire, damos gracias a Dios porque las personas ponen las manos en el arado porque se sienten cabeza y no cola. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Usted está haciendo cabeza o está haciendo cola? Hay un ministerio de hermanas que en esta iglesia llevan el peso de la oración. Ellas son cabeza y no cola. Hay un ministerio de levitas en esta iglesia que se pasan la semana entera trabajando, hermanos. Ellos son cabeza y no cola. Hay personas que cuidan los niños, hay ujieres, hay personas que trabajan dando la bienvenida a los visitantes, hay personas que trabajan ayudando en todo lo que hace falta. Son cabeza y no cola. Dios le va a bendecir, está decretado que va a ser así. Pregúntese, ¿y usted está haciendo cabeza o está haciendo cola? Miren, esto no es un tema específicamente para las personas que así como yo tienen el pelo blanco. Atención, jóvenes que están aquí, jóvenes que están aquí, jóvenes que están aquí. Esto no tiene una edad en la Biblia. Dios no dijo en su palabra, yo no lo voy a decir porque no está escrito tampoco, creo que no es así. Dios no está diciendo, eres cabeza y no cola cuando cumplas 21. Eres cabeza y no cola cuando te gradúes del college y comiences a trabajar como ingeniero y tengas un salary rate de 40 a la hora. No. No se deje engañar. Jóvenes, Dios está diciendo que ustedes también son cabeza y no cola para hacer lo correcto delante de Dios. Jóvenes, no se dejen engañar, no se dejen quitar la misión, no se dejen quitar el fruto de la bendición que Dios quiere dar en ustedes. ¿A partir de qué? De la obediencia. Jóvenes, no se desvíen del camino y el propósito de Dios. Jóvenes, no hagan yugo desigual. Jóvenes, sean sensatos. Jóvenes, sigan el precepto y la palabra de Dios. Ahí hay bendición. Mire, yo sufro porque hay iglesias donde hay muchos jóvenes. Pero qué triste que dentro de esas iglesias, y lo digo con responsabilidad,
Qué triste que dentro de esas iglesias las princesas de Dios busquen amistades fuera de la iglesia en el sentido más largo de una relación. Jóvenes, no hagan yugo desigual. Jóvenes, Dios les hizo para ser cabeza y no cola. Jóvenes, Dios les hizo y le puso sensatez. Como dijo Pablo al joven Timoteo, que nadie tenga en menos tu juventud. Tú también fuiste hecha cabeza y no cola para alumbrar las virtudes de aquel que te llamó, de aquel que te salvó, de aquel que te justificó. Jóvenes, no vean un pretexto en la edad para hacer lo que ustedes quieran o que alguien venga a decir haz esto o haz lo otro, prueba aquí o prueba allá. Jóvenes, sean cada vez más conscientes de su identidad, de lo que Dios hizo, hace y hará con ustedes. Padres, somos responsables delante de Dios. Herencia de Dios son los hijos, saetas que se lanzan al aire. Padres, tenemos esa responsabilidad y Dios nos pedirá cuenta por eso. Tenemos que instruir en nuestros hijos el deseo siempre de ser cabeza, de ser el cambio, de ser la imagen, de ser la verdadera identidad con la cual Cristo les hizo. Esa es nuestra responsabilidad. No se dejen engañar. El mundo pasa, todo pasa, pero la palabra de Dios no pasa y la palabra de Dios nos llama a la obediencia. La palabra de Dios nos llama a seguir en la voluntad de aquel que lo hizo todo. Mire, cuando estamos viendo este pasaje de Deuteronomio 28, y ya les había dicho, yo no estoy diciéndoles nada nuevo, seguramente 400, 500 veces han visto este mensaje de Deuteronomio. Mire, no hay nada nuevo, pero hay una fórmula muy buena. Yo quiero que ustedes sean conscientes de esa fórmula. Fíjense, si la jugada está fácil, que el mayor trabajo lo hace Dios. Mire, cuando hablamos en este versículo 1 de Deuteronomio 28, comienza diciendo, acontecerá, Dios hará, Dios decretó. Eso lo va a hacer Dios. Número 2 dice, si tú oyes la voz de Dios, eso nos toca a nosotros. Y termina esta ecuación diciendo, entonces Jehová dará. Miren, el trabajo es de Dios. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra misión? Ser obedientes a la voz de Dios y Dios va a hacer todo el resto de lo que tenemos que hacer. No olviden, Dios nos hizo cabeza y no cola para andar en obediencia en su voluntad. Y número 3, por último, en este mensaje, yo quiero que ustedes sepan interpretar cuál es nuestra misión. Ya vimos cuál es la fuente de nuestra bendición, la obediencia. Ya vimos cuál es nuestra identidad, que somos cabeza y no cola. Y por último vamos a pensar en nuestra misión. Si Dios nos bendice porque somos obedientes, si Dios nos hizo cabeza y no nos hizo cola, ¿qué queda para nosotros? ¿Cuál es la misión para nosotros? La iglesia del siglo XXI tiene que ocupar el papel que le fue designado por Dios en este mundo de oscuridad y de tiniebla. La iglesia del siglo XXI no se puede estar estancada en 4 paredes en un templo. El templo somos nosotros, nos vamos afuera con el templo. La iglesia del siglo XXI va a ser bendecida cuando sea obediente, cuando esté consciente de su identidad y cuando cumpla su misión. La misión de la iglesia del siglo XXI es clara. Esa misión sencillamente es de nosotros reflejar al que vive en nosotros. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora sufro en esta carne, lo voy a reflejar por la gloria de Dios. Esa es la misión de la iglesia. Usted está haciendo la misión que Dios espera de usted. Estoy seguro que quiere quedarse en la bendición de Dios, en lo cual no hay nada malo, qué bueno. Estoy seguro que le gusta cuando le dije que Dios nos hizo cabeza y no cola, qué bueno. Pero ¿se está respondiendo usted cuál es su misión en la iglesia del siglo XXI? Miren, la misión de la iglesia del siglo XXI no recae en las personas que tienen el pelo blanco o que tienen un poquito menos que yo.
La misión de la iglesia evangélica del siglo XXI radica en usted, en Yuri, en mí. Ahí radica la misión de la iglesia del siglo XXI. Estamos llamados a transformar, estamos llamados a alentar, estamos llamados a dar el mensaje de salvación para que ellos también estén sentados junto a nosotros un día y allá arriba luego adorando al Rey. Está poniendo las manos en el arado. Está haciendo caso omiso a una necesidad en su familia, en su congregación, en su escuela, en su trabajo. ¿Está usted presto para cuando ve una necesidad decir, permíteme orar por ti? ¿Está usted presto para decir, ¿en qué te puedo ayudar? Miren, esto es otra de las fortalezas, en mi opinión, de esta congregación. El mensaje de oración que siempre llevamos los unos por los otros. Esta semana hemos estado orando por nuestro hermano Arturo particularmente y por los enfermos de nuestra congregación. ¿Está usted dispuesto a seguir ese mensaje de oración? Mire, con responsabilidad delante de Dios, esté haciendo lo que esté haciendo, apenas entra el mensaje, digo, Señor, Padre, manda a tus ángeles con Andrés en la sala de emergencia. Padre, manda a tus ángeles con Arturo, donde está allí con el dolor que no puede caminar. Esa es la misión por Liliana con los exámenes que tiene que hacer. Esa es la misión de nosotros en la iglesia del siglo XXI. Transformar, dar el testimonio, el aliento. Hermano, no se deje engañar. La obediencia genera bendición. La identidad suya y mía, por la gracia de Dios, es que fuimos hechos cabeza, pero cabeza para estar al principio de todo, no cola para estar al final obedeciendo a donde va el rebaño. No, usted un día va a tener que ser la persona que Dios utilice para transformar la vida de alguien. No, su testimonio un día va a convencer de las bondades de Cristo a otra persona. No, usted un día va a bendecir como su congregación a una persona que lo necesite. Hermano, esta historia es de Dios, pero esta historia necesita tus brazos, tu boca, tus pies, los míos, para completarla. Porque esa es nuestra misión. Nosotros seremos bendecidos en la medida que nosotros reflejemos la imagen de Cristo. Mire, grábese lo que dice Efesios capítulo 2, verso 10. Si usted tiene dudas de cuál es su misión, consulte este texto en la Biblia. Porque dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, somos su identidad. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Usted no tiene un ministerio? ¿Usted cree que no tiene un don? ¿Usted cree que no tiene un talento? ¿Usted cree que no está preparado para poner las manos en el arado? Hermano, no se deje engañar. Dijo Pablo que ya Dios había preparado las obras de antemano. ¿Qué le hace pensar que esa obra no puede ser a través de usted? ¿Qué le hace pensar que solo los más viejitos, los que no tienen pelo, son los que tienen la responsabilidad con la iglesia de Dios en el siglo XXI? ¿Qué le hace pensar que Dios no se va a mover a través de usted? Gloria a Dios. No, hermanos, todos formamos parte de esa misión. Yo quiero pedirle, por favor, que usted se ponga de pie y quiero pedirle al equipo de alabanza que pase al frente. Hoy hemos estudiado que la obediencia de Dios trae bendición. Hemos estudiado nuestra verdadera identidad de que somos cabeza y no cola para andar en las buenas obras. Y hemos estudiado nuestra misión. Repito, yo quisiera que estudiaran posteriormente el contexto inmediato, el capítulo 27, y que fijen las bendiciones que se establecen en el capítulo 28 de Deuteronomio. Pero yo quisiera pedirle que usted en este momento, por favor, cierre sus ojos. Si hay alguien que nos está visitando, necesita ponerse a cuentas con Dios. Si hay alguien que nos está visitando, necesita decirle, Señor, yo quiero hacer tu misión, tu obra. Señor, yo sé que soy cabeza y no cola. Señor, yo quiero tu bendición.
Si algunas de las personas que nos están acompañando quieren expresar su gratitud, quizás su fe, quizás su necesidad, quizás algún problema, el altar está abierto. Yo quiero pedirle a nuestro hermano Rafael que nos conduzca por un momento de adoración, en un momento en que, mire, usted y yo, después de escuchar este mensaje, seamos conscientes de nuestra identidad. Podamos decir: Señor, yo sé quién soy. Yo soy lo que tú dices que yo soy. Cantas libertad. Porque se trata de ti, hermanos, porque no somos esclavos. Hermanos, porque Dios nos hizo cabeza y no cola para andar al principio de su obra. Seamos conscientes de esta verdad. Ya no soy un esclavo del temor. Digamos: no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo soy ya el no que tú soy hiciste. Yo soy un quien tú dices que soy. Yo soy por el que tú puedes obrar. Yo soy por el que tú puedes hacer. Yo soy por el que tú puedes utilizar. Dígaselo a Dios. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamó el amor. Entréguele su oración a Dios. Entréguele su devoción a Dios. Recibido en ti. Dígaselo, Señor, yo no soy esclavo. Señor, libértame. Señor, trae sanidad. Señor, trae salvación. Señor, trae convencimiento. Señor, alienta nuestros espíritus y nuestros corazones. Yo soy hijo de Dios. Regocíjese en esa verdad. Yo soy hijo de Dios. Yo soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor.